Ok, hola, hola. Hola, hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Canadá en el campo. Estamos en el campo. Estamos sí. en el campo, exactamente. En las afueras de la ciudad. Hoy vamos a estar haciendo s'mores. Ya les vamos a mostrar la preparación de este postre canadiense. Y también vamos a estar respondiendo sus preguntas que han enviado por Instagram. Bueno, creo que yo voy a estar respondiendo la mayoría de las preguntas, pero Samuel me va a ayudar cuando y como pueda. Sí. ¿Ok? Ya, hace tiempo ustedes vienen pidiendo que yo responda preguntas. Ya hemos filmado episodios así con mi papá. Así que bueno, este es el primero para mí. Pregunta número 1. A ver, ¿dónde puse el 1 ahora? Porque eso no está en orden. Ah, ok. Esta es chistosa. La pregunta es, ¿son pareja o son amigos? Y también hay gente que me ha preguntado, ¡Son amigos! ¿son hermanos? No, Samuel no. es mi esposo. Sí. Estamos casados. Por ¿Cuántos 6 años? 6 años. 6 años. 6 Ok, años, van a sí. ser 6 años en julio. 2014. Ya, en el 2014 nos Oh, casamos. perdón, 2014. Ya, sí, así que año. somos una pareja. Samuel está aprendiendo español, no lo habla mucho, así que tal vez por Perdón, eso, amigos, perdón. no sé, a veces parece que no somos pareja, pero sí, es mi esposo. Número 2. ¿Se van a casar? Ya estamos casados, como les acabamos de contar. No es mi novio, ahora es esposo. Número 3. ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde nos conocimos? Samuel, dimos. Sud Corea. Corea del Sur. Corea del Sur, sí. En Seúl. En Seúl. Nos conocimos en el 2012. Creo que fue 2012. Sí, 2012. Los Wow. dos estábamos trabajando en Corea, Sí. enseñando inglés. Es un trabajo bastante popular para gente de habla inglesa, canadienses, australianos, americanos. Una vez que uno termina la universidad, de ir a enseñar inglés en Asia, porque hay trabajos que son buenos pagos. Sí, hay trabajos que pagan bien si uno quiere enseñar en Corea, Japón, la China, Taiwán, hay muchas oportunidades. Tailandia. Tailandia paga menos, pero para mí, Sí, tengo que comer y responder al mismo tiempo. Para mí directamente. Ok. Así que así fue como nos conocimos. Estábamos trabajando en la misma provincia, pero no en la misma ciudad. Y teníamos muchos amigos en común porque nosotros dos teníamos blogs de viajes, así Sí. páginas webs donde escribíamos sobre nuestros viajes y compartíamos fotos. Era como un hobby. Y cuando nos dimos cuenta que los dos estábamos viviendo y trabajando en el mismo lugar, sí, nos reunimos un día para ir a pasear por Seúl y nos llevamos bien y eso fue. Ahí lo tienen, ahora es mi esposo. Sí. Así nos conocimos. ¿Qué hacían en Corea? Bueno, acabo de responder eso. Enseñábamos inglés. Yo enseñaba inglés en una academia de idiomas, una escuela privada donde los niños iban después de haber pasado el día entero en la escuela pública. Los padres los enviaban a estas academias a aprender inglés. También habían academias de piano, academias para aprender chino, todo tipo de academias. Y bueno, yo trabajaba en una academia de inglés y Samuel trabajaba en una escuela pública enseñando inglés. ¿Te gustó ese trabajo? ¿Enseñar en Corea? ¿Buen trabajo? ¿Mal trabajo? ¿Ya? Está bien. Sí. Ya. Me gusta mucho. A ver. Pregunta número 5. ¿Cómo surgió la idea de grabar videos? Los videos los empezamos a grabar en Corea, cuando vivíamos en Corea. Yeah. Era como un hobby. Los dos teníamos cámaras, nos gustaba sacar fotos y filmar videos, así que pensamos, tal vez sería divertido empezar a hacer videos donde mostramos cómo es la vida en Corea, así cosas que nosotros encontramos interesante o fascinante, cosas medias raras que
uno no ve en Canadá, y empezamos a subir esos videos a YouTube. Y al principio solo eran nuestros amigos y nuestra familia mirando nuestros videos. Y sí, de a poco el canal fue creciendo y eventualmente se convirtió en un canal de viajes. Viajamos por todo el sudeste asiático y filmamos videos de las ciudades, la comida, los lugares que íbamos conociendo. Está bien. Ok, no te quemes. Así que así surgió la idea de grabar videos. Número 6. Esta es para ti también. ¿Qué estudiaron en la universidad? Samuel estudió... Sociología y psicología. Y psicología. Psicología, ok. exactamente. 4 años de estudios en la Universidad de Alberta, ¿no? Sí, 4 y 5 años. 5 años. 5 años para ti. Sí. Wow, ok. Y yo estudié humanidades. Era un poco de todo, ¿no? Humanidades era historia, sociología, idiomas, cultura, arte, una mezcla de todo eso. Y, uy, me da miedo cuando se prende fuego. Perfecto. Y aparte de humanidades hice, no sé, en inglés le llaman German Studies. Estudié alemán, pero no solo el idioma, sino la historia, el arte, los escritores alemanes, la cultura, la literatura, todo que ver sobre Alemania. Sí, eso fue 4 años de estudios en la Universidad de York, en Toronto. Y después, una vez que ya estábamos casados, una vez que ya habíamos vivido en Corea, viajado un poco por el mundo, los dos volvimos a la universidad por 1 año más a sacar nuestro Bachelor de Educación para poder trabajar como maestros. Y a eso... University de Queens. La Universidad de Queens en Kingston. Sí. Ese fue un programa de 8 meses en realidad, ni siquiera fue 1 año. Ahora es 2 años mandatorio, pero antes era menos tiempo. Y al final nunca usamos el bachelor ese para enseñar, no. Nos dimos cuenta que no nos gustaba enseñar en el sistema de escuelas públicas. Era más divertido enseñar idiomas como lo habíamos hecho en el pasado, pero también para ese tiempo ya estábamos trabajando más en turismo, así que medio como que no quisimos usar el bachelor. La hice número 6. Número 7. ¿Prefieren lugares montañosos o lugares con playa? Montañosas, montañas, y bosques y lagos. Para mí, perfecto. Sí. Samuel es pelirrojo, así que él sufre en el sol, se quema y queda todo rojo como una langosta. Así que playas para él no. Necesita sombra y un clima cálido. Montañas. A mí también, yo prefiero las montañas. Me gusta hacer trekking en las montañas y no sé, me gusta el paisaje, el clima, la naturaleza, es más tranquilo. Así que sí, montañas para los dos. Número 8. ¿Tienen algún trabajo o viven de lo que paga YouTube? Bueno, la verdad que tal vez no sea un trabajo muy convencional, pero YouTube sí es un trabajo con horas muy largas editando y trabajando detrás de las escenas. Hay mucho que ustedes no ven, así que sí, entiendo por qué puede parecer que oh, wow, se la pasan viajando, qué lindo, qué divertido, no tienen trabajo, pero en realidad trabajamos horas muy largas. Y hay días donde sí estamos filmando, estamos paseando el día entero, pero también hay muchos más días donde estamos enfrente de la computadora, tal vez 12, 14 o 16 horas tratando de terminar proyectos y otras cosas que tal vez no vean en YouTube. Porque aparte de YouTube también tenemos páginas web de viajes, que también... Blog de viajes. Blogs que también requieren nuestro tiempo y... Fotografía. Fotografía. También vendemos nuestra fotografía y cinematografía, así los videos que filmamos. A veces vendemos clips que se usan en documentales o videos de música o propagandas, cosas así. Así que hay mucho que hacemos
detrás de las escenas, no sé si se dice así en español, que tal vez ustedes no vean, pero es un trabajo con horas largas, sí, pero así es como nos ganamos la vida. ¿En qué trabajan cuando no viajan? Cuando no estamos viajando, estamos editando. Así que lo que solemos hacer es, tal vez nos vamos de viaje, filmamos todos los días por unas cuantas semanas, pero después regresamos a casa y tenemos que editar esos videos y también trabajar en otros proyectos y responder emails, comentarios, todo eso. ¿Tienen planes de seguir viajando toda la vida? Sí. Sí, él hizo. Sí, ¿por qué no? Oh, mosquito. Están saliendo, viajar toda la vida, sí, porque viajar es nuestra pasión, nos gusta viajar, pero no al ritmo en el que hemos estado viajando ahora en nuestra juventud. Yo diría tal vez los primeros 2 años, cuando estuvimos viajando juntos por el sudeste asiático y Europa, le estábamos dando duro, así cada cuantos días, nueva ciudad, nuevo país, viajábamos en tren y a ese ritmo ya no, ahora viajamos más lentamente, nos Tranquilo. gusta ir tranquilo, despacio, sin apuro. A veces nos quedamos en un país 1 mes, 2 meses, 3 y nos gusta viajar más lentamente y llegar a conocer el lugar, no estar corriendo de una punta a la otra y no llegar a conocer y conectar con el lugar. Así que sí vamos a seguir viajando, pero no a ese ritmo. Esa es la respuesta, ¿no? El espíritu de aventura sigue vivo. ¿Qué más? ¿Piensan tener hijos? Bambino, baby, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, nos gustaría tener hijos. A mí me gustarían 2. ¿A ti? 2, sí. Ya. Sí. Este año no. bien. Este año no. No. Pero este año sí voy a ser tía. Tú vas a ser tío en unos días en realidad. Sí. No sé si cuando ya publiquemos este video, tal vez ya tenga mi sobrinito, un nuevo sobrino. Así que veremos. Ahí vamos a tener un poco de práctica con el bambino. Bambino. El bambino. El bambino. Ya. Es un bambino italiano-canadiense, así que lo podemos llamar bambino, ¿no? Entonces para Samuel, lugar favorito en Argentina y luego lugar favorito en Patagonia. Wow. Así que cuéntame. Número 1, Patagonia. En todo Argentina, tu 2. lugar favorito Patagonia. Y en Patagonia, ¿cuál es tu lugar favorito? Ushuaia. ¿Ushuaia? Sí, sí. Yo pensé que ibas a decir el Bolsón. El Bolsón. El Bolsón también. El Bolsón. A Samuel le encantó el Bolsón, siempre habla del Bolsón. Para mí, lugar favorito en Argentina, las sierras de Córdoba, porque ahí pasé mi infancia, mi niñez, así que tengo lindos recuerdos y me gustan las sierras. Ese sería uno de mis lugares favoritos en Argentina. Y en todo Patagonia, wow. Hay 3 lugares que me gustan en Patagonia. Me gustó el Bolsón, la tranquilidad del Bolsón, y también los paisajes, las montañas, la naturaleza. Me gustó el Chaltén, todo el trekking que hicimos en el Chaltén. Me gustaría regresar y seguir caminando. El mejor ser aquí. Ya. Sí. Y también me gustó el Calafate y cuando fuimos a ver los glaciares, wow, yo no sé si ese es el lugar más hermoso que he visto en toda mi vida. Espectacular. Fue espectacular, sí. Así que esos 3 para Patagonia. No puedo elegir uno, así que elijo 3. ¿Dónde quieren viajar después de la cuarentena? Canadá. Yo creo que si llegamos a viajar un poco este año, en estos próximos meses, probablemente va a ser dentro de Canadá, porque está medio complicada la cosa, ir a otros países con todas las nuevas regulaciones que tienen y las cosas están cambiando de un día para el otro. Así que probablemente nos quedemos dentro de nuestro propio país por los próximos meses. Ahora hemos estado recorriendo lugares cercanos a Brampton, aquí en nuestra provincia, en Ontario, y tal vez lleguemos a visitar otras
provincias en cuanto las cosas empiecen a probar Nuevo un poco más. Brunswick. Ya, Nuevo Quebec. Brunswick, quiero ir a visitar a mis suegros, Sí. ya, tal vez esas provincias. Pero veremos, no estamos haciendo planes concretos en este momento porque no se pueden. Yo estoy mirando cómo lo están atacando los mosquitos, por eso estamos vestidos así, un poco ridículos, con medias, pantalón largo. Mi saco acá para protegernos, están empezando a atacar. Ok, quedan unas preguntas más. Primero, ¿por qué no toman mate? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué no tomamos mate? ¿Por qué, Audrey? ¿Por qué? Muy buena pregunta. Sí tomamos mate, pero no nos gusta. Si me invitan mate, sí tomo. Lo encuentro bien amargo. No estoy acostumbrada al sabor, prefiero mate cocido en saquitos con leche. Mate hemos compartido con gente que hemos conocido. Me acuerdo cuando tomamos el tren patagónico de Bariloche a Viedma, Sí. conocimos una pareja con la cual cenamos y ¿En nos el Bolsón? invitaron a tomar mate. También probamos en el Bolsón. De Pero me campo. acuerdo que esa noche en el tren nos quedamos tomando mate hasta las 2 de la mañana. Así que de tomar, lo tomamos. El sabor no es mi favorito. Otra pregunta, ¿Audrey vivió de niña en Argentina? Sí, viví en Argentina por 6 años. Nos mudamos a Argentina cuando yo tenía 6 años y regresamos y nos fuimos cuando tenía 12. Así que viví en Córdoba por 6 años, en las sierras, en el campo, no en la ciudad. ¿Quién edita los videos? Los dos. Los dos. Los Los dos. dos editamos los videos. Generalmente Samuel hace el primer edit, el primer corte, y después me lo pasa a mí y yo le presto más atención a los detalles. Así que yo edito Sí. el resto del video y lo termino. ¿Qué más? ¿Qué más? No quedan muchas preguntas acá, ¿eh? Ok, país que no han visitado que les gustaría conocer. ¿Qué país te gustaría conocer? ¿Algún país, Samuel? Mucho más países. Ok, elige uno. Uno. Un ejemplo. Un ejemplo. Islandia. ¿Islandia? Islandia, sí. Ok, ya. A mí también me gustaría ir ahí y hacer un viaje en una camper van y recorrer toda la isla. Pero el país que más quiero visitar sería Uzbekistán. Ah, Ya, sí. Es sí. un lugar Yo también. que hace mucho tiempo quiero conocer. Tendría que haber ido cuando estuve en Kirguistán la última vez porque son vecinos, queda bien cerquita, pero no sé, por algún motivo u otro no llegamos. Pero me encantaría ver la arquitectura porque en la universidad tomé un curso de arquitectura y arte islámica y Muy interesante. Sí. ya, lo que tienen ahí en Uzbekistán es fascinante, es una obra de arte, así que me gustaría llegar ahí algún día. Algún día. Algún día, sí. Ya. Sí. No sé si respondí esta. ¿Qué idioma es más fácil hablar? Inglés y español. Ya, pero más fácil para mí sería el inglés. Para mí español. En el futuro, sería lindo que en el futuro el español te venga tan fácilmente. Posible. Ya. Sí. Estoy mejorando con el español, me siento más cómoda hablando en español ahora porque hemos hecho varios viajes a Argentina y lo he podido usar más, practicar. En mi cabeza pienso en inglés, sueño en inglés y es porque vivo en un país donde hablan inglés y como escucho ese idioma todo el día, medio como que queda ahí, así que el inglés me viene más fácil. Pero seguro que si vuelvo a Argentina, otro país de habla hispana, y me quedo ahí unos meses, tal vez eso cambia. Los mosquitos, tal vez eso cambie y el español me venga más fácil, no sé. ¿Qué lugar les gusta más en Canadá? ¿Lugar favorito en Canadá? Isla de Vancouver. Ya. Sí. Samuel vivió en la isla de Vancouver toda su niñez, así que tiene lindos recuerdos de la isla y es su lugar favorito. A mí también me gustó mucho la isla,
Pero de todo lo que conozco hasta ahora, yo creo que las rocallosas, las montañas Sí. rocosas, creo que también les dicen. Grandes montañas. Ya, la frontera entre Alberta y Columbia Británica, eso para mí es el lugar más, wow, parece Patagonia. Esa parte de Canadá parece Patagonia. Sí. Ya, creo que eso es, ¿no? Alguien pregunta qué les gusta hacer, un hobby. Trekking. Trekking. A los dos, algo que a los dos nos gusta hacer la misma cosa, trekking. Trekking. Nos sí. gusta ir a las montañas y sí, caminar. Otros hobbies, a mí me gusta leer. En el invierno me gusta tejer. Hockey de hielo. Hockey de hielo, Sí. a Samuel le gusta ese deporte. Mosquita atacando. Ya, están empezando a salir. Esa puede ser la última pregunta. ¿Les gusta el fútbol? ¿Qué equipo? ¿Te gusta fútbol? Argentina. El equipo argentino, el Sí. equipo nacional. Nacional. Argentina. Ya, la única vez que miramos fútbol, nos gusta el fútbol, pero solo miramos partidos cuando está jugando la selección argentina. Así que el mundial, o tal vez alguna Copa América, Copa Libertadores, algo así. Pero un equipo en Argentina no vamos a empezar Sí. con Boca, River, nada de eso. No, Pero- no. Pero Canadá es terrible en fútbol. Ya, Terrible. ¿Sí? Ya, Canadá Sí. no es de jugar al fútbol. Ellos son más hockey, Sí. lacrosse, Béisbol béisbol y básquetbol. y básquetbol. Sí. Y eso es. Pero Y bueno, eso concluye este episodio. Esperamos que lo hayan encontrado interesante. Si quieren que filmemos más videos así, pueden escribir sus preguntas en los comentarios y vamos a hacer una listita y cuando tengamos suficientes podemos filmar otro video así. Si lo quieren, nos Sí, dejan sí. saber. Así que nos despedimos y ya, eso es Sí. todo. Chao, chao. gracias, chaucito.